Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, 28-29, que en una ocasión algunas personas entre la multitud le preguntaron a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras que Dios quiere que hagamos? Y la respuesta de Jesús fue muy sencilla, muy simple. Lo que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Una respuesta tan fundamental, tan sencilla, tan simple, que a veces olvidamos. Estamos siempre tratando de mirar qué es lo que tenemos que hacer para complacer a Dios, al Padre. Y nos olvidamos de la sencillez de esa respuesta de Jesús. Lo que Dios quiere es que creamos y que creamos por la fe. Eso es todo. Es cuestión de creer y creer por la fe. Creer en la presencia de Dios. Creer en su amor incondicional. Creer en su bondad infinita. Creer en su misericordia que nos trae el perdón. Creer en el sacrificio de su Hijo, que dio su vida por nuestra redención, por nuestra salvación. Lo que Dios quiere últimamente es que creamos. Esta es la mejor obra que hoy podemos elegir hacer: creer por la fe en Cristo Jesús el Señor. Y cuando yo creo en Él, yo confío en Él, yo le sigo a Él, yo lo busco, yo lo anhelo y procuro vivir de acuerdo a lo que su palabra me enseña. ¿Estás preguntándote qué hacer para complacer a Dios? La respuesta es muy sencilla: solo cree, y cree por la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 20, del 20 al 28. Y es que hoy estamos celebrando una fiesta muy particular, la fiesta de Santiago el Apóstol. Sí, el Apóstol Santiago, también conocido como Santiago el Mayor, para diferenciarlo de otro de los 12, Santiago el de Alfeo. Así que a este se le conoce como Santiago el Mayor. De él sabemos, por supuesto, que era el hijo de Zebedeo y Salomé, como también el hermano mayor de Juan el Evangelista. Eran pescadores de profesión, vivían en Betsaida, junto al mar de Galilea, y por supuesto, este fue uno de aquellos que, después de escuchar a Jesús: los haré pescadores de hombres, dejándolo todo, le siguieron. Él junto con su hermano Juan, como también otros dos hermanos muy famosos, Pedro y Andrés. Santiago eventualmente con los años se convirtió en uno de los discípulos favoritos, yo diría privilegiados de Jesús. Claro que sí, en uno de los que hacía parte del círculo más cercano a Jesús. Y esto lo vemos porque fue invitado a ser parte de ciertos momentos muy significativos en la vida de Jesús. Estoy pensando, por ejemplo, en el momento de la resurrección de la hija de Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Recordemos que aquel hombre se acercó a Jesús, ¿no?, para pedirle que viniera a su casa y le impusiera las manos a su hija que se estaba muriendo. Y le dice: ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Eventualmente Jesús va camino hacia la casa de Jairo. Y llega un momento en donde le dicen a Jairo: no molestes más al Señor porque tu hija está muerta. Y Jesús escucha esto y le dice a aquel hombre: no tengas miedo, cree solamente. Y dice luego el Evangelio: y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Santiago aquel día pudo escuchar aquellas palabras de Jesús hacia aquella niña cuando le dijo: Talita cum, a ti te digo, levántate. Y dice el Evangelio, ¿no?, que la palabra de Dios nos dice que en aquel momento la niña, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar. ¿Y quién estaba ahí? Santiago. Pero también hay otro momento muy especial, el de la transfiguración. Estamos hablando de Marcos en el capítulo 9, versículo 2, ¿no?
Allí en el monte Tabor dice la palabra de Dios que 6 días después Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Date cuenta, este hombre es invitado, ¿no?, a ser parte de ciertos momentos especiales en la vida de Jesús, pero no todo es gloria. Qué lindo haber estado allí en la transfiguración, pero también hay un momento en donde Santiago es invitado por Jesús. Y ese es un momento de mucho dolor. Estamos hablando de la oración allí en el huerto de Getsemaní. Dice la palabra de Dios en Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 32. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Este es un momento de dolor, de angustia, y Santiago está allí. Y por supuesto, Santiago también logra experimentar el poder de la resurrección del Señor. La presencia de Jesús resucitado está allí entre los discípulos que son testigos de Jesús resucitado, que se les aparece y les saluda y conversa con ellos. Qué privilegio el de este hombre Santiago. Un hombre que, como podemos ver, fue invitado por Jesús, fue llamado, fue elegido, fue escogido. Y a pesar de tener una vida quizás cómoda, porque se cree que tenían una compañía, ¿verdad?, pesquera, una empresa de pescadería, sin embargo, este hombre, dejándolo todo, le siguió al Señor y le siguió hasta el final, porque fue el primero entre los 12 en dar su vida por Jesús. Cuando le cortaron la cabeza, lo decapitaron por orden de el rey Herodes Agripa. Sí, el primero en morir por Jesús. Un hombre de una vida extraordinaria y un hombre que hoy para nosotros ciertamente es una inspiración. Qué lindo poder amar al Señor como Santiago lo amó. Dejándolo todo, le siguió y le siguió hasta el final, dando su vida por Cristo el Señor. Ojalá podamos hoy inspirarnos en este gran hombre y también caminar con el Señor. Escuchemos ahora el evangelio de este día. La madre de los hijos de Zebedeo, estamos hablando de Salomé, ¿no?, junto con sus hijos, estamos hablando de Santiago y Juan, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó: ¿qué quieres? Ella le dijo: manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron: podemos. Jesús les respondió: ustedes beberán ese trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Este evangelio de hoy me lleva a pensar algo que creo que vale la pena reflexionar en esto. Y es que cuando los discípulos fueron llamados para seguir al Señor, no fueron llamados porque eran santos, no fueron llamados porque eran perfectos, no fueron llamados porque tenían una vida intachable. No, fueron llamados a pesar de sus defectos, a pesar de sus deficiencias humanas, a pesar de sus falencias, a pesar de sus debilidades. Y hoy podemos ver en esta fiesta de Santiago que él no era la excepción,
que él tanto como su hermano eran personas vanidosas, eran personas ambiciosas, eran personas que pensaban en poder, en posiciones de grandeza. En esta ocasión, ellos mandan a la madre. Y mandan a la madre a pedirle un favor a Jesús. Y por supuesto la madre acepta, porque toda madre quiere lo mejor para sus hijos. Eso es normal. Toda madre desea lo mejor para sus hijos. Que se casen con la mejor mujer, o que se casen con el mejor hombre del mundo, que consigan el mejor trabajo, que puedan vivir en el mejor lugar del mundo. Es decir, toda madre siempre desea lo mejor para sus hijos. Salomé, la madre, se acerca y hace esta petición. Yo imagino que ellos estaban quizás motivados, ¿no?, por unas palabras que Jesús había dicho anteriormente y que leemos en Mateo en el capítulo 19, versículo 28. Cuando Jesús dijo estas palabras: les aseguro que cuando llegue el momento en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Yo estoy convencido que estas palabras empezaron a resonar en la mente de estos hombres. Y aunque Jesús luego va a hablar de ir a Jerusalén y tener que sufrir y morir, sin embargo ellos no estaban preocupados por esto que le iba a suceder a Jesús. Ellos seguían pensando en ese momento glorioso. Seguían preocupados en la gloria que les esperaba, y por supuesto se adelantaron y mandaron a la madre para hacer esta petición. Jesús, sabemos la respuesta que les da y nos da una gran enseñanza. Aquellos hombres pensaban en grandeza, pensaban en posiciones, pensaban en privilegios, y Jesús les da una enseñanza a ellos como también a nosotros. En el reino de Cristo, la grandeza se da y se mide por nuestra capacidad de servicio, por nuestra capacidad de servir a los demás. Y nos dice el Señor una vez más hoy en su palabra: qué hermoso el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. La grandeza se da en la medida en que nosotros somos capaces de servir. Vivimos en un mundo donde la gente está pensando en grandeza, en privilegios, en posiciones, en poder, en reconocimientos, en liderazgo, en tener puestos de honor. La gente no quiere servir. La gente no quiere ser el último. La gente quiere que otros les sirvan, pero ellos no quieren servir, no quieren ponerse en el último lugar. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que tenemos que ser transformados en nuestra forma de pensar, que no podemos seguir la mentalidad del mundo. Es lo que Pablo nos va a decir cuando escribe a los romanos. Hay que transformar nuestra mentalidad, y si queremos realmente aspirar a la grandeza en el reino de Cristo, hay que cambiar nuestra forma de pensar. Hay que empezar a servir, a ejemplo de Cristo, que no vino para que le sirvieran, sino para servir y dar su vida por nosotros. Tenemos un gran ejemplo, y es Jesús. Él sirvió. Y nosotros, como sus seguidores, tenemos que inspirarnos en Él. Dios nos ha dado tanto para servir. Nos ha dado cualidades, aptitudes, nos ha dado talentos, dones. Nos ha dado una iglesia que necesita de nosotros, el cuerpo de Cristo, en la cual podemos servir. Siempre me quedo asombrado de ver en una parroquia, en las parroquias, en la iglesia, cuánta gente va a una parroquia, a una iglesia. Muchos. Pero a la hora de la verdad, ¿cuántos son los que sirven? Pocos. Y hay ciertamente ministerios que son un desafío grande, que son incómodos, que cuesta. Pero admiro mucho a las personas que tienen esa capacidad para servir. Estoy pensando en un ministerio que tengo aquí en la parroquia Santa Rita, en Wellington, Florida, donde yo trabajo como sacerdote. Y hay un ministerio que me impacta mucho, y es el grupo de jóvenes que cuidan del estacionamiento y ayudan a la gente, sobre todo, a acomodarse, ¿no?, en el estacionamiento, porque
el lugar para estacionar es muy limitado, sobre todo ahora estamos en medio de una gran construcción. Y estas personas están allí, recibiendo el sol de la Florida, el calor tan fuerte, sudando, casi que gotas de sangre. Sin embargo, veo en estos jóvenes esa sonrisa, esa alegría, esa generosidad con que sirven. Nadie les está pagando. A veces incluso hay otros que ni siquiera los escuchan, ni siquiera les dan las gracias. Pero ellos están ahí y están ahí para servir. Porque ahí está la verdadera grandeza. Cuando somos capaces de salir de nosotros para servir y servimos por amor a Cristo, por gratitud a Él, por todo lo que Él nos ha dado. Ojalá hoy podamos impregnarnos de ese espíritu de servicio, esa capacidad de servir, porque allí está la verdadera grandeza del cristiano. Y lo único que tenemos que hacer es mirar el mayor ejemplo que tenemos frente a nosotros, el ejemplo de Cristo Jesús. Que Dios te revista hoy de un espíritu de servicio, que a través de su Espíritu Santo te dé unción para servir, y que cuando pensemos en el servicio lo hagamos de corazón, con humildad, con generosidad, con alegría, como Cristo Jesús, que vino al mundo no a que le sirvieran, sino a servir y a dar su vida por nosotros. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.